alabar a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Y bienvenidos a Capilla Calvario del Desierto Alto. Es un privilegio verlos aquí todos. Y, abran sus mentes, sus corazones, sus ojos para que puedan ver las Escrituras y que el Señor les empiece a enseñar lo que verdaderamente es alabar a Dios en espíritu y en verdad. Él se quiere revelar a cada uno de nosotros y darnos de su espíritu para que su espíritu nos guíe, que dejemos estas obras carnales fuera de nosotros y dejar que el Espíritu de Dios more en nosotros y nos guíe. Si podemos ponernos de pie, por favor. Acá hay más sillas, si quieren, nos vamos un poquito más para acá. En Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso venimos a hacer hoy, alabar a Dios y a pedirle que nos hable hoy por medio de este servicio que venimos a hacer. Alabemos a Dios porque Él es bueno. Cantemos salmos hacia Dios y alabanzas. Oremos. Padre, venimos ante ti, Señor, con un corazón quebrantado, Señor, hacia ti, en humildad, Padre, queriendo oír de ti hoy día, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable por medio de las enseñanzas que tú nos dejaste en tu preciosa palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú vayas delante de nosotros, nos guíes, Señor, y que seas tú, Padre, el que haga la obra en nosotros, Señor, y no el hombre, sino tu palabra, tu Espíritu en nosotros, Señor. Haznos humildes, Señor, para poder entender tu palabra, porque tu palabra dice que si nos hacemos humildes, tú nos vas a exaltar, pero si nos exaltamos, tú nos vas a humillar. Debemos entender que el reino de Dios es humildad, amor, paciencia, benignidad, todo el fruto del Espíritu Santo. Te dedicamos este tiempo a ti, Señor, porque eres digno de alabanza, digno de honra, digno de todo el primer fruto de nuestros labios en este primer día de la semana, Señor. Te lo pedimos todo esto en el gran nombre, en el nombre sobre todo el nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos decimos amén. Fuerzas hay para seguir. En tu presencia los temores dejan de ser. Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana.
Cantaré cuán grande es Dios, todo lo verá. Cuán grande es Dios, de gloria y esplendor se viste nuestro Dios. Se goza la creación, se goza la creación. En luz cubierto está, huyó la oscuridad, y tiembla de su voz, y tiembla de su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, Él permanece fiel, el tiempo suyo es, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el gran consolador, Padre, Hijo, Son, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, nombre sobre todo es, alabémosle a Él, te adoraré, cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es, alabémosle a Él, te adoraré, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. No sé si me puedan oír bien, ¿sí? ¿Sí? Ya sé por qué. Soy yo. Bienvenidos una vez más.
hermoso tiempo de alabanza, ¿verdad? De alabar al Señor. Y ahora entrar a su palabra. Hemos tratado de traer un testimonio de alguien, pero no se pudo esta vez. Primeramente Dios, el siguiente mes podamos hacerlo. Permítame decirle que si esta es su primera vez aquí en este lugar, en esta iglesia, bienvenido. Somos todos bienvenidos. Amén. Siéntase gusto, siéntase en casa. Y mi pregunta antes de empezar es: ¿alguno de ustedes necesita una Biblia? Levante su mano. ¿Alguno de los siervos le puede prestar una Biblia? Y nos encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Estamos ahí, dígame. Vamos a leer de los versículos 7 al 20 y oramos una vez más. Me siguen en voz baja, por favor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Padre Celestial, al estar ante tu presencia, continuamos alabándote, continuamos dando gracias, pidiendo que tu Espíritu Santo ahora nos enseñe de tu palabra, de tu Escritura, Señor. Rogamos que seas tú glorificado y que tú, el que abra nuestras mentes, nuestros labios y nuestros corazones, Señor, para tanto oír, hablar y recibir de ti. Es por ti que estamos aquí, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, por tu regalo que has dado, por tu Hijo que ha venido por nosotros. Y en este día tan especial para nosotros, que como congregación nos juntamos una vez al mes para celebrar la Santa Cena ordenada por ti. Sé glorificado pues en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El profeta Jeremías dijo en una ocasión, en el capítulo 31, versículo 31, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré nuevo pacto en la casa de Israel y la casa de Judá.
La cena de la Pascua para ellos era un recordatorio de cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud. La cena del Señor hoy nos recuerda nuestro rescate de la esclavitud del pecado. Aquella noche antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, tuvo una comida conmemorativa final con sus seguidores más cercanos a Él. Esta cena fue más que una simple reunión social, era una cena que tenía un significado espiritual muy rico y tiene un dulce, por decirlo así, simbolismo que nos hace recordar e ir hacia atrás hasta la primera Pascua, especialmente para ellos. Dice ahí, Lucas dice que en el versículo 7 al 13 dice: y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Pero ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él dijo: aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento alto? ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado ahí. Bueno, pues se hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Preparar la Pascua. Era de costumbre que la gente llevaba un cordero para que fuera sacrificado. Los sacerdotes de aquellos días, de acuerdo a las tradiciones, tendrían que llevar un cordero. Y después de que los sacerdotes rociaran esa sangre, y yo les estoy hablando de las tradiciones de ellos, rociaban la sangre en el altar. Y cuando esto pasaba, los levitas encabezaron un himno de alabanza con letras parecidos al Salmo 113, 118. Y después de que sucedía eso, el sacerdote les devolvía el cordero para que lo asaran, para poder tener esa celebración de la Pascua de acuerdo como se había ordenado en el Antiguo Testamento. Nosotros no leemos todo eso en este versículo, pero me gustaría notar algo interesante en estos primeros versículos. Algunos estudiosos dicen que cuando la gente agarraba su cordero ya sacrificado en el templo y habiéndose devuelto a ellos, lo asaban en leña de granado, es lo que algunos comentaristas dicen. Pero los 12 discípulos se reunieron y tomaron sus lugares alrededor de la mesa, y uno pudiera pensar, esta es de mi cosecha, que estaban con sus mejores vestiduras. Es día de fiesta, es día de la Pascua, ¿verdad? Como cuando se vestían con sus mejores ropas para ir a celebrar. Y los rabinos, al parecer, indicaban que la posición para celebrar esta cena era sentados, de una manera, no tenían sillas como nosotros, ¿verdad? Pero se reclinaban. Estoy dando un cuadro, una idea de cómo era esto. Lucas no lo menciona todo, pero sí nos da algo. Y luego dice en el versículo 14 al 16, dice
que cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El Señor deseaba comer esto. Él me da la idea con un deseo intenso. El Señor quería celebrar esta cena con ellos porque sabía el significado tan profundo detrás de esta comida que iba a ser tan conmemorativa. Los discípulos ahora apóstoles, que nos dice Lucas, ni cuenta, no se daban todavía, no tenían una idea. El Señor había dicho ir y preparar para la Pascua, para que comamos la Pascua. Esta era una comida interesantísima, profunda, que hoy en día la celebramos de diferente forma. En una ocasión Pablo dijo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, él dijo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Era lo que iba iba a tirar una bomba en la mesa, por decirlo así, el Señor Jesucristo a sus discípulos. Ellos pensaban: ok, vamos a ir a agarrar pues los panes sin levadura, vamos a llevar el cordero al templo y que sea sacrificado, y luego regresamos con él, y hay que juntar con estas hierbas amargas y todas esas cosas que se requerían para celebrar en la Pascua, que lo habían hecho por cientos de años. Ok, está bien, Señor, es lo que quieres. Vamos a dar un borreguito por ahí, pues, y lo preparamos para que sea, para que como tú quieres. Y me gusta cómo el Señor sabía todo esto, la importancia. Dice: hey, he deseado esto, quería un tiempo a solas con ellos. Esto es con ellos, perdón, con sus apóstoles, que los llama ahora, y les dice algo tremendo. Cada elemento que participaban en la cena de la Pascua tenía un significado simbólico. Algunos dicen que el pan sin levadura también representaba la prisa con que Israel salió de Egipto. Eso es en el Antiguo Testamento. Luego las hierbas amargas les recordaban quizás las lágrimas de aquellos esclavos judíos mientras estuvieron en Egipto. Leí que se preparaba un estilo de puré parecido a una pasta que parecía como si fuera arcilla o lodo, para recordar el trabajo que ellos hicieron como esclavos en Egipto. Así que el cordero de la Pascua les ayudaba a recordar esta cosa misericordioso, recordar cómo la muerte pasó por encima en la última plaga de Israel, y el vino simbolizaba la sangre rociada también. Algunos estudiosos dicen que aquí en estos versículos se levantan varias copas. Casi como queriendo decir: hey, lo haremos. Así como decía en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, que decía: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó
y debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo los sacaré, yo os libraré, te redimiré con brazo extendido. Os tomaré por mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esta como que simbolizaba esta copa de reunión donde representa la segunda venida del Señor. Les hablaba de lo que sucedía usualmente de acuerdo a las tradiciones en esa celebración de esas Pascuas. Cuando la cena comenzaba, el Señor Jesús, siendo el anfitrión, pronunciaba una bendición. Y luego trajeron a la mesa el cordero asado y quizás el Señor había tomado alguna de las hierbas amargas, las había sumergido en aquella salsa, por decirlo así, de hierbas amargas. Y luego los demás comían. Y digo de esto porque Mateo nos menciona también que en el capítulo 26, versículo 23, el que mete la mano en el plato conmigo me traicionará. Había un plato ahí. Les digo que esa era la tradición, la costumbre que habían sostenido por cierto de años. Pero algo interesante iba a pasar ahí. Quizás después de que se celebraba la Pascua, se retiraban los platos de la mesa, por decirlo así, y se llenaba las copas con vino. Y era de costumbre que alguien preguntara, como un hijo preguntara, ¿cómo se distingue esta noche de todas las demás noches? Y la respuesta del anfitrión, en este caso el Señor Jesús, recitaba la historia de Israel, ¿verdad? Lo que habían pasado, cómo habían salido de Egipto, su liberación de ahí, y después quizás hablara de la entrega de la ley, de los 10 mandamientos. Y una vez más, se puede que todo era ritual, y una vez más se retiraban todos los platos o las copas, y a este punto era, como les decía, que se hacía el anfitrión hacía eso, y volvían a colocar otros platos sobre la mesa. Todo iba de acuerdo al plan de la Pascua. Los discípulos conocían ya por rutina ese ejercicio. Como hasta podrían quizás recitar cada palabra que se decía en aquellas fiestas conmemorativas. Es como nosotros, cada vez que celebramos la Santa Cena, alguien tiene que hablarnos de por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, de dónde viene, de lo que está detrás de esto. Así, de esa manera, se explicaba a los israelitas, ordenado por Dios. Pero en el versículo 19 de aquí de Lucas 22 dice, y tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Si usted observa los primeros versículos, él había ya levantado la copa, había cenado. Nos habla del cordero que habían comido. Pero aquí, él se levanta una vez más y dice esto. Tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Hacer esto en memoria de mí. Me imagino yo que los discípulos, ahora apóstoles, quizás hasta se les cayó la cuchara o el tenedor de la mano, si es que ellos usaran eso. Era una sorpresa.
que dijera esto. No era la costumbre, no era la tradición que venían haciendo año tras año. Y el Señor les tiraba esta bomba y decía esto. Por eso era tan deseado para el Señor pasar tiempo con ellos y explicar esto que hoy, hasta hoy en día, celebramos la Santa Cena. Cuando Jesús tomó el pan sin levadura, pronunció palabras de agradecimiento, dio gracias a Dios. Y lo partió en pedazos y se los entregó a sus seguidores. Ahí nos dice Lucas, este pan era un símbolo de su cuerpo que estaba a punto de ser partido. Iba a ser magullado, iba a ser maltratado por muchos de ellos. Me imagino yo que los discípulos, apóstoles ahora habrían de estado sorprendidos. ¿Ah? Antes de que pudieran recuperarse por completo de esta importante declaración que hacía su Señor Jesús, Lucas nos dice en el versículo 20, y de igual manera la copa después de haber comido, y de acuerdo a las tradiciones, esta debe haber sido quizás como una tercera copa ya que estaban tomando, pero esta era diferente. Esta era la copa de redención. Interesante que la observancia de la Pascua, esta copa estaba apartada para el Mesías. Y vuelve de nuevo a la cena y en la mitad de este versículo 20 dice, Jesús le sorprendió nuevamente y dijo, esta copa que se derrama por ustedes es el nuevo pacto en mi sangre. Esto todo era nuevo. No celebraban así la Pascua ellos, los judíos en Israel. Y el Señor, ¡pum!, les dejaba caer esa bomba ahí. La copa obviamente que representaba su muerte. Esta era la inauguración, por decirlo así, de un nuevo pacto. De ese pacto que Jeremías había profetizado cientos de años atrás, en Jeremías 31. Cosa interesante, que todos los pactos bíblicos eran ratificados con sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice, así pues, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando del Señor Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones de que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Pero observe lo que el Señor les dijo, esto es por ustedes, esto es para ustedes. Es decir, como un término que sustituía, de sustitución para ellos. Esto que estamos haciendo, esto que va a suceder, es para ustedes, para usted, es para ti. El Señor entregó su cuerpo y en nuestro lugar derramó su sangre. Y lo hizo como un sustituto para nosotros, por nosotros, para que usted y yo no tengamos que derramar nuestra sangre. Es más, no podíamos pagar. Y Él dice, hey, hagan esto en memoria de mí. Esto es algo imperativo, es presente, es algo que es continuo, que se tiene que hacer en memoria de Él. Es decir, deberemos de celebrar esta Santa Cena y seguir haciéndolo, continuar haciéndolo. Alguien dijo esto, ponga atención a esto. La última
Cena o la Santa Cena, es un evento histórico, único e irrepetible. No se puede repetir. Se hizo una sola vez y no se puede repetir. Esto es histórico, muy significativo lo que estaba haciendo el Señor. Esto que habría de tener esta Santa Cena antes de su crucificación es una ordenanza que se celebra una y otra vez por los cristianos cuando nos reunimos en memoria de la muerte de Jesús. Y es lo que hacemos esta mañana. En Hechos capítulo 20, versículo 7 nos dice que la iglesia primitiva celebraba la cena del Señor en el primer día de la semana. Y hasta donde sabemos, esa comida conmemorativa se celebraba con dignidad y decoro. Hasta que no llegamos a los problemas que el apóstol Pablo confrontó en la iglesia de Corintios, en 1 Corintios capítulo 11. Y se nos llama a mirar diferentes cosas de lo que sucedía. Y recordemos que la comunión, los pecadores de Corinto, y esa carta que el apóstol Pablo escribe y para todas las ciudades a sus alrededores, y les decía que cuidado con tomar la Santa Cena de una manera indigna. Y cuando nosotros venimos a reunirnos aquí para tomar estos elementos, no debemos de hacerlo de una manera arrogante, de una manera insensible o descuidada. Dios quiere que nosotros recordemos siempre lo que Él ha hecho por nosotros, por usted, por mí. Quizás algunas cosas que nos van a poder ayudar aquí es cómo acercarnos a la comunión con entusiasmo, con alegría, con reverencia a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 23 al 25, el apóstol Pablo hablando aquí, él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Dos veces nos dice en este pasaje que recordemos lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Sabe qué? Esta celebración, esta comunión nos hace o nos ayuda a recordar lo que nosotros tenemos una tendencia a olvidar, y es la muerte de nuestro Señor. Así es que el pan y la copa sirven como memoriales de la muerte del Señor. No, permíteme hacer una nota aquí, no se convierten místicamente en su cuerpo y en su sangre. No es literalmente su cuerpo y su sangre. Les decía que el sacrificio fue hecho una sola vez y no se puede repetir. Nosotros ahora vamos a recordar su muerte, no vamos a repetir el sacrificio. Tómese un tiempo para mirar hacia atrás y recordar. Versículos 27 y 28 de aquí de 1 Corintios 11 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así el pan y beba la copa. Tome un tiempo para mirar a sí mismo. No debemos de acercarnos a la cena del Señor de una manera indigna. Me viene a la mente dos preguntas que podemos hacer antes de tomar la comunión. Preguntas que no podemos hacer a nosotros mismos. ¿Soy salvo? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Póngase a prueba. Jesucristo está en usted. Jesucristo está en nosotros. Si usted no se da cuenta de esto, al menos que si usted no pasa esa prueba, que usted sabe que no es salvo, que usted sabe que no tiene a Jesucristo en su vida, usted sabe, quizás sea su primera vez. Y si no es salvo, la cena del Señor no es para usted todavía. La cena del Señor es para la familia de Dios. Decía que el apóstol Pablo hablaba de tomar la Santa Cena de una manera indigna. El salmista dice en el Salmo 32:5, dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Es tiempo de examinarse a sí mismo y venir delante de Dios y confesar nuestra iniquidad, nuestro pecado ante Él. Confesar nuestras transgresiones ante nuestro Dios, porque Él perdona la maldad de nuestros pecados. Si verdaderamente nos acercamos a Él arrepentidos, examine sus actitudes, sus acciones. Asegúrese que usted se ha rendido a Él, que usted le ha entregado su vida a Él. Este es un tiempo no solo de examinación, un tiempo de mirar hacia adentro y de nuestra propia persona y de arrepentirnos de nuestros pecados, de autoexaminación. Mira lo que dice el versículo 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículos 33 y 34 dice, así que hermanos míos, cuando os reunáis a comer o esperaos unos a otros, si alguno tuviere hambre, coma en casa para que no os reunáis para el juicio. Los demás cosas las podrás en orden cuando yo fuera. Pero la idea es que cuando llegó Pablo a Corintios, ¿se acuerdan que me salté desde Lucas hasta 1 Corintios capítulo 11? Y había un desorden en la iglesia. Pablo tenía que enderezar eso. Amados de Dios, la comunión es un momento para que asegurarnos de que estamos viviendo en unión con aquellos que están en nuestra comunidad. Es decir, Jesús nos ha hecho uno a todos nosotros. Por lo demás debemos actuar de esa manera. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y es nuestro Señor Jesucristo. Así es que la comunión es comunitaria para la familia de Dios.
también es tiempo no solo de mirar, de examinarnos a nosotros mismos, pero también de observar hacia adelante, hacia el futuro. Cada vez que comience este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Y debemos de recordar la cruz, es lo que hacemos aquí. Recordamos la cruz, recordamos el pasado, venimos al presente y después a esperar la corona con Él. Él dice también que proclamáramos, significa que habláramos públicamente, declarar. El pan y la copa cuentan la historia de redención y anticipan la culminación de la historia de la humanidad. Sabe que ahorita disfrutamos de estos elementos y es bonito, es hermoso como iglesia, como hermanos, recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Pero alguien dijo que la Santa Cena es como un aperitivo espiritual para una cultura, fiesta en grande, cuando el Señor venga. Se nos ordena pues recordar esta comida perpetuamente. Hay que tomarnos también un tiempo para mirar hacia adelante y regocijarnos de lo que nos espera, lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros aquí lo celebramos la comunión una vez al mes, el primer domingo de cada mes, para que no se nos haga quizás para mucho rutina y que perdamos el significado de lo que es la Santa Cena. Quizás eso nos puede ayudar a crear un ambiente más de reverencia y de regocijo. Este pan nos ayuda a recordar quién es Jesús. Él es el pan de la vida y Él dio su cuerpo por nosotros. En un momento vamos a saborear la dulzura de este jugo de uva que simboliza su sangre. También nos recuerda la dulzura del perdón de nuestros pecados. Y lo vamos a hacer en memoria de Él hasta que Él venga. Padre, te damos gracias una vez más por llamarnos parte de tu familia en Cristo Jesús. Padre, yo oro para que cada uno examinemos nuestros corazones, Señor, con nuestros rostros bajos, Señor, orando. Y si hay alguno aquí que aún no te conoce, antes de que entremos a esta cena tan especial, en esta participando de estos elementos que simbolizan el cuerpo, el pan simbolizando el cuerpo y la sangre, la copa simboliza la sangre de nuestro Señor. Una ordenanza dada por Él mismo, para que cada uno pueda examinar su corazón y venir delante de Dios. Si alguien no te conoce todavía personalmente, esta mañana puede decir: Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo creo en ti, Jesús. Creo que eres mi Salvador, que has venido a este mundo para pagar por mis pecados en la cruz. Muéstrame, Señor. Abre mi corazón, abre mis ojos y enséñame a seguir. Perdóname y lléname de ti con tu Espíritu Santo. Quiero ser tu hijo, tu hija. Quiero ser parte de tu familia. En el nombre de Cristo Jesús.